Hola, muy feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos porque te lo mereces. Mi nombre es Adi en la Luz y el día de hoy vamos a compartir algo muy interesante. Te voy a hacer compañía a través de la sabiduría. Hoy vamos a aprender algo nuevo, algo muy interesante. Quiero agradecer a todos los seres que comparten, que ponen me gusta, que mandan mensajes, que preguntan, que se instruyen, que comparten los programas y que también se suscriben. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias también porque tengo otros canales y también se suscriben ahí y mandan mensajes y también comparten la sabiduría y también hacen preguntas. Gracias, 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 gracias. 1.001.000.000 de gracias. Muchísima luz, mucha sabiduría, mucha sanación, mucha frecuencia de cambio, de transmutación, para todo aquello que tiene que ver con esa esencia, con esa intención positiva, llegue a la intención, a materializarse en aquello que se quiere cambiar y que se quiere hacer para elevar la conciencia a un nivel superior. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Comenzamos el programa del día de hoy. En el programa del día anterior, en el programa anterior, hablamos de arcanos vida, hablamos de símbolos vida, hablamos de arcanos, de lenguaje corporal y de un montón de mensajes encriptados. Hoy vamos a seguir hablando de esto, vamos a anexar el tema anterior y vamos a sumar esto que tiene que ver con la psiconeurodecodificación emocional. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan? ¿Por qué es tan importante saber sobre psiconeurodecodificación emocional? ¿Qué permite? ¿Cuál es esta tecnología? Bien, vamos a empezar. La psiconeurodecodificación emocional permite decodificar arcanos encriptados, permite decodificar, o sea, hacer una desencriptación de algo que está encriptado. ¿Para qué? Para saber realmente cuál es la codificación de eso, cuál es el mensaje, cuál es la energía real y cómo nosotros lo podemos leer. O sea, nos ayuda para empezar a entrenarnos en la lectura, que tiene que ver con algo que todavía casi el ser humano no conoce. Hay diferentes técnicas. Yo les estoy explicando la técnica que sirve para hacer un proceso evolutivo de conciencia, para hacer una ruptura de parámetros terrestres y para limpiar y purificar implantes. La psiconeurodecodificación emocional permite decodificar algo que está codificado. Entonces, esto nos da la posibilidad de saber lo que no sabemos. Esto nos da la posibilidad de hacer una lectura superior. La primera parte es arcanos, símbolos vida, observación, lectura, lenguaje corporal y todo lo que tiene que ver con sueños, numerología. La segunda parte es la psiconeurodecodificación emocional y la tercera parte es unir técnicas específicas que ayuden a limpiar y a purificar todo el gen humano, o sea, conectarnos a la frecuencia superior. Estas tres partes ayudan en un 100% para que los seres puedan despertar la conciencia a algo que todavía no saben y no tienen acceso porque todavía no lo pueden leer. Hablamos también sobre lo que tiene que ver con la lectura específica y cómo cuidar el cerebro. Lo voy a repetir para que ustedes sean conscientes. El cerebro tiene glándulas. Bueno, sí, ya sabemos a decir. Pero lo más importante es saber cómo se cuida el cerebro. Les voy a dar un dato. El cerebro, las neuronas, los neurotransmisores, todo lo que tiene que ver con tecnología superior es sumamente inteligente y tecnológico y requiere de un funcionamiento superior. Si al cerebro o
algún tipo de neuronas, algún tipo de sinapsis o algún tipo de conexión se empieza a romper, tiene que ver con un proceso de choque energético, que después eso se materializa en otra cosa. Bien, entonces, hay que tomar conciencia de aquellas cosas que generan que el cerebro o que las neuronas comiencen a hacer un mal funcionamiento y que las glándulas no funcionen de forma correcta. ¿Por qué pasa esto? Por diferentes motivos, o por estímulos, o por cosas que tengan que ver con la parte terrestre o la parte emocional. Por eso es muy interesante observar esto. Nuestro sistema es sumamente inteligente, sumamente consciente y requiere de una energía superior. Por eso el hecho de hacer algo entre comillas común, que parece algo normal, es lo que puede generar algún tipo de distorsión. El ruido fuerte, el ruido pesado, genera sangrados, o sea, rompe neuronas. Miren, el otro día alguien me preguntó algo interesante que tenía que ver con esto. Y se lo expliqué de esta manera para que tomen conciencia. El ruido, las vibraciones pesadas generan ruptura en los tejidos a nivel celular. Esto la gente no lo sabe. Lo mismo pasa en el oído. Hay que cuidar el oído, hay que cuidar los ojos, hay que cuidar el cerebro. Cosas que todavía la ciencia y la medicina no tienen a su alcance, los ángeles, los guías, los maestros, los santos, los ángeles superiores, la tecnología de la conciencia, los ángeles ultraconscientes y los extraterrestres lo explican para sacar al ser humano de la ignorancia. Esto es fundamental, tomen conciencia. Hay una ley que se llama vibración. Hay una ley que se llama vibración y tiene que ver con esto, no pasa por una cuestión de creencia. Salgamos de las religiones, porque eso es una estructura de creencia que mantiene a la gente aletargada en tiempos espaciales, o sea, en algún plano dimensional, y eso permite que no puedan evolucionar. En el caso de generar procesos superiores de conciencia, requieren que el ser humano tome sabiduría, porque a través de la sabiduría puede sanar. Lo digo otra vez y lo voy a repetir siempre. La sabiduría nos da la posibilidad de sanar el cuerpo, la mente y el alma. Una de las emociones divinas permite que podamos evolucionar la conciencia, permite que podamos evolucionar. La sabiduría permite que el ser humano pueda despertar, sanar, evolucionar, cauterizar, salir del sueño, salir de las ilusiones, tomar conciencia y tomar decisiones. Y esto no es fácil para el ego, porque justamente en esos procesos bajos es donde se mantiene la sociedad. Lo hablamos siempre esto, pero es muy interesante repasarlo para que ustedes tomen conciencia de esto. Miren, lo voy a volver a repetir. Cosas que parecen cosas básicas generan rupturas en diferentes partes del cerebro. Ni vamos a hablar de las drogas pesadas, hablemos simplemente de cosas que son común para la sociedad. El ruido, la música fuerte, la música astral genera rupturas a nivel neuronal. Si no tomamos conciencia ahora, esto más adelante va a ser peor. Por eso les digo, podemos evolucionar a través de la psicología, a través de la psicología extraterrestre, a través de la metafísica, a través de un montón de técnicas de la psiconeurodecodificación emocional que permite hacer una observación y conectarnos a la conciencia, porque los parámetros de conciencia van a hacer que nos cuidemos el cuerpo. Para aquellos seres que parece algo normal y algo que pasa siempre, eso puede ser un proceso de diagnóstico después, y eso hay que observarlo.
hay que observarlo, porque todo lo que tiene que ver con los oídos, los ojos, el cerebro, la cara, la boca, la nariz, todo el cuerpo, pero específicamente el cerebro es tecnología y las glándulas cerebrales permiten que nosotros podamos pensar de una forma sabia, que podamos pensar conectarnos a la conciencia. Les voy a decir esto que me parece muy interesante y vamos a seguir hablando de la decodificación. Lo que tiene que ver con el hecho del pensamiento o los pensares generan algún tipo de frecuencia vibracional. Bien, cuando nosotros nos quedamos en silencio y meditamos, lo hacemos para quedar en cero, para quedar en silencio, para que la mente no hable, para que podamos estar en plena conciencia y en el presente y observando todo lo que sucede sin tener pensamientos. Bien, pero hay otra parte también. La creatividad y todo lo que tiene que ver con los pensares lumínicos hace que el ser pueda crecer a otros niveles de conciencia y que salga de la mente animal y que salga de la mente egoica. Entonces, hay que establecer esto, no es que el pensamiento es malo, en realidad hay que tener formas de pensares que sean creativos para todo lo que tiene que ver con la evolución del ser y utilizar la meditación, el silencio, la concentración para generar que nuestra mente no tenga ruido y no tenga obstrucción y tenga paz, tenga armonía, tenga el silencio óptimo del equilibrio. Pero hay que establecer esto, hay que decir que el cerebro es una máquina ultraconsciente. Por eso el ser humano no sabe cómo pensar, porque no tiene un cerebro sano y no le da energía correcta. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer esto? Porque a través de esta forma pensamiento nosotros podemos generar nuevas anastomosis y un montón de sistemas neuronales superiores que requieren que aprendamos a pensar, que requieren que tengamos creatividad. Por eso les digo que es muy importante romper paradigmas de conciencia para ir por algo superior. Obviamente que el ser humano sí o sí necesita el silencio correspondiente para meditar, para quedarse en equilibrio y en conexión con la conciencia. Miren, el silencio más perfecto nos conecta a vibraciones superiores. El silencio interno nos conecta con otras vibraciones y también lo que tiene que ver con los pensares creativos genera que el cerebro pueda evolucionar a niveles superiores y salir de la mente animal. Por eso les digo que esto es muy interesante, que es muy pero muy interesante. Cada cosa sirve para algo determinado. Lo que tiene que ver con la conexión y la conciencia, la conexión al ser, hace que podamos ser uno con nuestra divinidad y conectarnos a seres superiores. Y las formas de pensares que tienen que ver con pensares superiores permite que nosotros podamos elevar la conciencia a niveles superiores. Los seres ultraconscientes utilizan el accionar de los pensares para poder crear formas armónicas y para poder crear belleza, para poder crear armonía, para poder crear todo lo que tiene que ver con tecnología superior. Bien, esto que tiene que ver con la decodificación emocional nos ayuda a desencriptar, a decodificar algo que está codificado. Miren, ¿por qué es tan importante que sepan sobre decodificación? Porque ustedes aprendieron de chiquitos que algo era de determinada manera, que algo era de determinada forma, que algo era de una manera o de otra. Entonces, si ustedes agarran algo, o ustedes ven algo, o ustedes aprendieron de determinada manera que algo es así, o que esto es tal cosa, o que esto es tal otra, ustedes piensan que eso es de determinada manera y eso estructura la mente,
pero en otros niveles de conciencia, cuando ustedes se conectan con el Reiki, cuando ustedes se conectan con técnicas superiores, cuando ustedes se conectan con técnicas angélicas, van a ver y se van a empezar a conectar y van a empezar a fusionarse con la energía superior, con la energía vital. Y se van a dar cuenta que aquellas cosas que ustedes aprendieron las van a tener que desaprender para ir por un nivel de conciencia superior. La psiconeurodecodificación emocional permite leer aquello que el ser humano no sabe y ve como algo normal. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento animal, todo lo que tiene que ver con el cerebro animalesco, cómo salir de esos procesos, cómo crear niveles de conciencia superior, o sea, conectarnos a la conciencia de forma superior. Y también lo que tiene que ver con leer en otro nivel de conciencia algo determinado. Hablamos de los símbolos vida, que tenían que ver con diferentes cosas, la casa, la ropa, la pintura, todo lo que tiene que ver con los accesorios de la casa, los alimentos, todo lo que tiene que ver con diferentes cosas. También el lenguaje corporal, también lo que tiene que ver con la lectura superior y también lo que tiene que ver con procesos superiores. También hablamos de la numerología, cómo observar todo lo que tiene que ver con los elementos de la numerología. También hablamos de lo que tiene que ver con arcanos y desencriptación. Esto se ve en tarot. El tarot es sumamente interesante para hacer una desencriptación de aquellos mensajes que nos dan los ángeles o aquellos mensajes que nos dan los guías. Por eso los arcanos, o sea, el nombre arcano, viene de lo que tiene que ver con los magos de la antigüedad, que encriptaban a través de lo que ellos veían algún tipo de imagen, un código, algún accionar, y eso después lo pasaban a un arcano, o sea, lo que después fue el tarot, que también sabemos que existe el tarot egipcio, el tarot rider y otras cosas más, también las runas y un montón de cosas. Los símbolos espirituales, también hablamos de eso. Los símbolos que traen una carga espiritual muy interesante ayudan para que vayan limpiando y purificando el cuerpo. Bien, ¿qué pasa con esto? Aquellos símbolos que el ser humano piensa que tienen que ver con símbolos específicos, como por ejemplo los símbolos como la cruz de crucifixión, que eso tiene que ver con un tipo de código, y por eso es importante hacer una desencriptación, para saber específicamente cómo se procesa esto que tiene que ver con desencriptar mensajes. ¿Por qué la cruz de lados iguales? ¿Por qué la energía? ¿Cómo se transmuta la energía? ¿Cómo se limpia la energía? ¿Por qué utilizar símbolos que limpien y purifiquen los ambientes? ¿Y por qué utilizar símbolos que limpien y purifiquen el cerebro? Porque tienen una carga espiritual. Todo lo que tiene que ver con símbolos superiores limpia y purifica el cuerpo y la mente. Y también algunos símbolos específicos de la antigüedad sirven específicamente para hacer una vibración glandular. Todo lo que tiene que ver con los símbolos específicamente sirven para hacer una vibración glandular, para limpiar y purificar las células y para limpiar y purificar todo lo que tiene que ver con el cerebro, todo lo que tiene que ver con las glándulas, todo lo que tiene que ver con creencias y todo lo que tiene que ver con implantes. Y acá esto les quiero decir porque es muy interesante. Tienen que buscar aquellos símbolos que los conecte con el equilibrio, con el tiempo presente, con la espiritualidad, con la tecnología superior, con la sabiduría superior. Por eso les digo que es muy interesante el Tao, o sea, los símbolos que antes se decía Yin Yang, que en realidad era el símbolo del Tao, que es un símbolo que también trae muchísima carga energética superior, que genera equilibrio, el Antakarana, los símbolos que tienen que ver con el símbolo Yamaya también, que es un símbolo muy interesante que viene de los sumerios, que tiene mucha carga energética solar. Los símbolos también como el Om,
que son símbolos que generan una vibración glandular para elevar y purificar el cerebro. Por eso les digo que esto es muy, pero muy interesante observarlo. Observen, porque la psiconeurodecodificación emocional permite que se pueda leer en niveles superiores de conciencia y que ustedes puedan aprender aquello que ustedes aprendieron de chiquito como algo aparentemente, entre comillas, normal. Vayan a buscar, vayan a observar, vayan a darse cuenta que hay un montón de información que tiene que ver con muchas cosas interesantes. Miren, les voy a decir algo. Cuando nosotros estamos haciendo algo trascendente, tienen que observar en dónde el ego va a ejecutar una programación astral y dónde la luz los va a ayudar a ustedes a seguir en el camino espiritual, porque eso es muy importante. La luz escucha la sabiduría y el ego también está escuchando. Por eso les digo que es muy, pero muy interesante observar esto que tiene que ver con procesos de cambio y de transformación. Miren, todo aquello, para que ustedes sepan, todo aquello que es trascendente para la humanidad, sí o sí requiere del cuidado de los ángeles. Vamos a hablar de un símbolo interesante que tiene que ver con el símbolo Metatrón, por ejemplo. El símbolo Metatrón es uno de los símbolos más interesantes y lleno de frecuencia vibracional para limpiar los ambientes. Sirve muchísimo para generar una decodificación, nos activa con la frecuencia del arcángel Metatrón y tiene mucha energía. También es importante, tiene mucha carga vibracional, mucha carga espiritual. Por eso es muy interesante. Los cuarzos y los diamantes también tienen una carga superior energética. Hay muchos símbolos que generan un cambio y una transmutación en todo lo que tiene que ver a nivel cerebral y a nivel vibracional. Les digo esto para que ustedes lo entiendan. Aquello que aparenta ser normal para el ser humano no es normal. Y otra cosa, aquellos seres que realmente están despiertos son pocos, pero son los seres que van a hacer trascendencia, son los seres que van a ayudar a otros a despertar en la conciencia. Esta técnica que tiene que ver con la psiconeurodecodificación emocional permite que la conciencia comience a hacer una lectura superior de aquellas cosas que no nos hacen bien, de aquellas cosas que tenemos que comenzar a evolucionar. Les digo esto porque es muy interesante y se los voy a repetir. A veces el alma queda varada en algún nivel de conciencia o en algún proceso energético del cual tiene que salir. Y eso le puede estar gestionando algún tipo de emoción egoica, tristeza, malestar, autodestrucción. Y eso hay que observarlo. Esto es interesante para que ustedes puedan ver y observar. Lo que tiene que ver con la parte animal, escuchen esto. Todo lo que tiene que ver con la parte animal representa nuestros pensamientos animalescos en diferentes niveles de conciencia. Por eso les digo que es muy interesante que lo observen, porque si ustedes pudieran observar cómo funciona a nivel tecnológico nuestro cerebro, podrían entender que muchas de las creaciones que se vienen haciendo hace millones y millones de años tiene que ver con la ignorancia del ser humano. Entonces, hacer una desencriptación, hacer una develación, hacer una decodificación va a permitir que ustedes puedan evolucionar la conciencia. Bien, quiero hacer un parate porque me parece que esto es interesante, lo que tiene que ver con lo que les voy a decir ahora. Ustedes por ahí vienen haciendo un montón de técnicas que tienen que ver con su camino espiritual, con su proceso espiritual. Bien, ¿qué pasa con esto? Observen y después por ahí lo que puede pasar es que tienen algún tipo de traspié o algo pasó y tienen que observar qué fue lo que pasó. Porque hay programaciones que tienen que ver con el astral que están codificadas por algún motivo específico. Por eso existe la psiconeurodecodificación emocional, para poder limpiar y purificar todos esos patrones que tienen que ver con conducta y con genética que viene del pasado. Porque esto está generado adrede, no es que se hace porque sí, está generado porque la gente, al no tener sabiduría, piensa que esto es de determinada manera. Aquello que tiene que ver con los colores también es muy importante,
porque todo el mundo, o sea, la luz, les vuelvo a decir, es la que refracta los colores, pero si la gente no está siempre conectada a la luz, puede tener una o dos emociones que lo conecten a las frecuencias divinas, y eso hay que observarlo. Obsérvenlo con sabiduría. Miren, la sabiduría, la certeza, la confianza, la dignidad, la honestidad, la comunicación, todas esas emociones divinas pueden hacer que ustedes evolucionen. Observen, sean observadores. Hay técnicas específicas que se están dando ahora para que el ser pueda despertar. Les voy a decir otra cosa. Hay varias técnicas que tienen que ver con psiconeurodecodificación. Vayan a observar cuáles son las técnicas que les van a servir y cuáles son las técnicas que hacen otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque por experiencia y a través de las investigaciones y las meditaciones y las canalizaciones, por preguntarle a los ángeles me explican que hacer una decodificación a nivel de lo que tiene que ver con curso o con taller es mucho más enriquecedor que solamente hacer una decodificación personal, que también se puede hacer, pero hacerlo de forma como un curso o como un taller sirve para que ese ser tenga una herramienta en los momentos de urgencia, porque esto va a hacer que su cerebro pueda comenzar a instruirse y pueda comenzar a funcionar en un nivel superior de conciencia. Por eso les digo que es muy interesante que ustedes puedan observar esto. Por eso les digo, observen esto, vayan a lo que tienen que ver con estos procesos superiores, vayan a lo que tienen que ver con esto de la decodificación. A nivel mundial, o sea, a nivel cósmico, a nivel mundial, esto es muy interesante, porque esto sucede en todos los planos y en todos los países. Hay países que todavía no pueden acceder a este tipo de información, y es muy interesante que puedan observar esto para que puedan tener herramientas para evolucionar. Les digo, no se queden con las creencias, no se queden con las creencias de las religiones, que les van a servir para un momento determinado, pero después a eso le van a tener que agregar sabiduría de excelencia, para que ustedes puedan evolucionar la conciencia y que tengan herramientas para poder hacer otro tipo de técnicas, para que puedan tener técnicas para evolucionar, para que puedan tener técnicas para sanar, para que puedan tener técnicas para no autodestruirse. Lo que tiene que ver con psico tiene que ver con la parte álmica o espiritual. Neuro tiene que ver con la parte de neuronas superiores en diferentes niveles de conciencia, que eso lo tienen que comenzar a evolucionar. Decodificación tiene que ver con hacer una decodificación de algo que está codificado. Y emocional tiene que ver con ir a la parte emocional para saber si hay implantes o hay algún tipo de emoción que esté generando esa distorsión o esa emoción que no nos conecta a niveles superiores. A veces hay bloqueos que hay que desbloquear. Esto tiene que ver con programaciones. Les voy a hacer un paréntesis. Si el ego tiene programaciones que tienen que ver con sistemas bajos, observen esto para que ustedes puedan entender y puedan observar dónde están las programaciones bajas, para que a ustedes esto no les interfiera en lo que es su camino espiritual. Bien, ¿y por qué les digo esto? Porque esto no es a nivel, o sea, si ustedes pueden observar dónde viven, en qué lugar, en qué país, en qué provincia, en qué sistema, en qué municipio, en qué distrito, van a saber los modelos poblacionales, los modelos de países, los modelos de vivencia que tiene cada uno de esos lugares. Y eso es una programación. Entonces, eso también lo tienen que observar, porque eso es un modelo de vida, eso es un modelo de vivencia, eso es un modelo de elección, que a veces tiene que ver con nosotros, pero también hay que observarlo a nivel psicológico y también a nivel superior, para ir evolucionando la conciencia y saber si nosotros elegimos al 100.000% de la vida que llevamos o elige otro por nosotros. Por eso es muy interesante, les vuelvo a repetir, pregúntense si ustedes eligen
al 101.000% por ustedes o por otros. A veces hay cosas que no se ven y a veces hay programaciones que tienen que ver con vicios, con drogas, con alcohol, lo que tiene que ver también con las drogas pesadas, con las drogas livianas, con las drogas emocionales, con las adicciones emocionales. Y eso hay que observarlo. Aquello que parece algo normal, no es normal y hay que observarlo. Por eso les digo que es muy interesante. La psico-neuro-decodificación emocional va a permitir que podamos decodificar todo lo que nos rodea, las plantas, los árboles, las plazas, los lugares, las casas, los colores, la ropa, el comportamiento, los sueños, los programas que tienen que ver con los países, con los distritos, con las provincias, con los municipios. Todo eso es una codificación y hay que observarla, les vuelvo a repetir, para que ustedes se hagan esta pregunta: si ustedes eligen al 101.000% la vida que llevan o eligen otros por ustedes, porque eso es muy interesante. Evitar o empezar a disminuir lo que tiene que ver con procesos de autodestrucción. Eso va a ayudar muchísimo para evolucionar la conciencia. Y también todo lo que tiene que ver con procesos superiores. Les vuelvo a repetir, algunas técnicas tienen que ver con decodificación, pero tienen que ver con otra cosa. Lo que tiene que ver con la psico-neuro-decodificación siempre es para que ustedes tomen sabiduría y puedan instruirse, o sea, puedan evolucionar la conciencia. ¿Qué pasa con esto? En otras técnicas hacen otro tipo de decodificación. Tienen que observar esto, porque ustedes siempre tienen que conectarse a la frecuencia de sabiduría para que ustedes eleven la conciencia. Si ustedes se van a hacer decodificación para volver otra vez al astral, entonces no es decodificación. Y eso lo tienen que observar, porque eso el ego lo sabe. Si ustedes van a hacer una decodificación, tienen que observar que esa técnica sea óptima y precisa para lo que ustedes van a hacer. Por eso yo les aclaré qué significa cada cosa. Siempre es para que ustedes eleven la conciencia, para que ustedes se conecten con planos superiores, para que ustedes se conecten con niveles superiores de conciencia, para que sepan lo que tienen que ver con las relaciones, las vinculaciones, con los roles. Eso también es importante. Observen el tema de los roles, porque ahí hay algo importante que tienen que observar. Todo lo que tiene que ver con los linajes, eso en lo posible traten de disolverlo o evitarlo para no perder tiempo. Comuníquense y conéctense con ustedes mismos para poder evolucionar la conciencia. Les vuelvo a decir, el silencio nos va a ayudar a nosotros en el 101.000% a conectarnos con la conciencia, a conectarnos con el ser, a conectarnos con la luz. Y lo que tiene que ver con la forma de pensar nos va a ayudar a elevar la conciencia en niveles superiores. O sea, nos va a ayudar para que podamos de a poco evolucionar y salir de la mente animal. Observen también que hay algún tipo de creencia que genera el enriquecimiento de otros o de los mismos sin ningún tipo de escrúpulos, digamos. Y eso está, algunos dicen, sí, Adri, a veces esto es re obvio, sí, pero hay mucha gente que no lo sabe. Y esto es importante. El hecho de saber que algún tipo de programación genera enriquecimiento permanente a algunos seres o inclusive en el astral. A veces hay técnicas que sacan a las personas de los sistemas superiores y los llevan otra vez al astral. Por eso les digo que hagan una observación de aquello que les va a servir a ustedes para evolucionar. Es un tema y unas técnicas sumamente interesantes, es absolutamente enriquecedor, pero requiere específicamente de algo que tiene que ver con la sabiduría superior. Les vuelvo a repetir, la sabiduría no es solamente una emoción divina. ¿Saben para qué sirve la sabiduría? Para aquellos seres que tengan algún tipo de lesión puedan comenzar a evolucionar. Eso lo da la sabiduría superior. Lo que tiene que ver con la certeza, con la confianza, con la dignidad, con el desapego, lo que tiene que ver con el amor divino, lo que tiene que ver también con el equilibrio interno, lo que tiene que ver con el silencio, la meditación, los pensares creativos. Todo eso genera en nosotros
un proceso de sanación en niveles superiores de conciencia. Por eso es tan importante que comiencen a despertar. Les vuelvo a repetir, estas técnicas son maravillosas y sirven para ir observando cada uno de los procesos. Para aquellas cosas que son absolutamente, entre comillas, normales, es algo patológico y en un futuro esto se va a ver como un proceso de observación a nivel extraterrestre, o sea, porque ya están entre nosotros, o sea, ya se comunican con nosotros para darnos la sabiduría, para poder evolucionar a niveles superiores. Por eso les digo que es muy interesante que empiecen a despertar. No defiendan paradigmas terrestres, no defiendan creencias terrestres que después los lleva a la autodestrucción de forma masiva. Por eso les digo que esto es muy, pero muy interesante. Aprender a pensar, aprender a hablar, aprender a hacer una introspección, un análisis, es sumamente enriquecedor. La conexión con los ángeles es sumamente consciente. La geometría sagrada permite que muchos seres puedan despertar y también que se ejecute, o sea, que se accione la sabiduría y la sanación, que se sane a través de estos procesos. No utilicemos aquello que tiene que ver con la creencia para poder generar distorsión y malestar. Hoy en día la sabiduría debe ser algo primordial para que los seres puedan comenzar a despertar. Es ahora y lo pueden ir haciendo de a poco. Tómense su tiempo, pero háganlo con el amor infinito, porque es para ustedes. Si ustedes empiezan a sanar, esto se hace expansivo, se hace consciente, se hace lumínico, se empieza a expandir y se hace vibracional. Por eso les digo que es muy, pero muy interesante. Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Mil bendiciones. Gracias, gracias, gracias por todo lo que permiten que este programa salga a las redes sociales, a Facebook, al canal de YouTube, a otras redes que se pueda también ver y se puedan conectar con Instagram y con otras redes sociales. ¡Feliz día! Podés entrar al canal Conectados al Ser, poner me gusta y ver todo lo que hay. Si lo sentís, suscríbete. También en el canal Adi en la Luz hay un montón de cosas interesantes. Despertar, activar la conciencia, despertar la conciencia. Es ahora, es una oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo programa y que tengas un muy feliz día, lleno de luz y conectado a los ángeles. Gracias.